Entonces, como usted nos ha dado el preámbulo de cómo nace, que nos gustaría saber es cuál es su objetivo. Ese objetivo que usted dice que como militar no puede funcionar sin un objetivo definido y lo que entendemos lógico, que no todo el mundo lo tiene como... Sí. Claro, pero lógico es tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la Quinta República? ¿A quién pretende servir? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Qué pretende alcanzar? Sí, como tú nos llevaste por el atajo de la individualidad, yo quiero decir mis motivaciones y finiquitar la introducción diciéndote de que Soto, en un ejercicio ciudadano, con la misma vocación de servicio a la nación y de ejercicio de esa dominicanidad, entonces incursiona en la política, no en la politiquería, sino en lo que Duarte llamaba como la más noble de las actividades humanas. El presidente Clinton también lo ha dicho en un acto reflexivo, de que si él volviera a nacer haría lo mismo, por la sencilla razón de que es la única actividad que es capaz de cambiar la suerte de la gente. Entonces, haciendo política, Soto Jiménez está retomando, si alguna vez la perdió, ¿verdad? Su pasado ya por otros medios. Como dijo Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. El objetivo es fundamentalmente servir a la dominicanidad de la mejor forma posible. Lo que es la meta de la democracia, alcanzar no solamente el desarrollo, sino la felicidad colectiva, la concreción de los intereses nacionales, que es algo que la mayoría de los políticos, ejercicio del poder o no, parece que han perdido la huella. Entonces, esa es mi motivación, tratar de contribuir y como meta, sobre todo, hacer los grandes cambios que amerita la nación en estas circunstancias, sin historicismo, hacer esos cambios por la sencilla razón de que es fundamentalmente necesario. Y entonces, la otra pregunta que tú dices, ¿cuáles son los temas, más allá de la retórica de Quinta República? Nosotros planteamos primero, en cuanto a los intereses nacionales, la nación ante todo, más que un eslogan, que sean los intereses nacionales lo que concreten la acción pública. Servir a los intereses nacionales, que no son otros que la colectividad, los intereses de la colectividad nacional. Entonces, esa es la nación ante todo. Lo segundo, nosotros planteamos una revolución democrática. Una palabra que se ha usado mucho. La palabra revolución está satanizada, parece, como un rebufo, por así llamarlo, usar un término militar de la Guerra Fría. Pero revolución no es más que el cambio, y nosotros preconizamos el cambio en la revolución democrática. ¿Y revolución democrática para qué? Bueno, porque el dominicano piensa, desgraciadamente, que lo han enseñado a eso, de que la democracia no es más que votar cada 4 años, hablar muchas pendejadas por radio y televisión, y que los políticos se regateen y se maten los unos a los otros por la red pública. Pero no es eso. La democracia, y ese es nuestro planteamiento, es dotar a la democracia, a eso que nos ha costado tanto y que nos duele como pueblo, tomando como referente el pasado autocrático, llenar de contenido social la democracia, esa democracia de escaparate que tenemos y cuya vergüenza fundamental son los 6 millones de pobres que hay en la República Dominicana, que hay que sacarlo de la pobreza. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mira, más allá de cualquier denominación que tú lo quieras poner, el caso del presidente Lula, esa popularidad con que salió del poder se debe a una cosa concreta, fue que sacó de la pobreza una cantidad enorme, millones de brasileños. Entonces, hacia ahí debe estar orientada la revolución democrática. Otro punto fundamental que nosotros planteamos es la regeneración del Estado. Por eso a cada rato yo digo que hay que volver a Capotillo. Capotillo, cuando yo hago revolución a Capotillo, estoy hablando al grito restaurador del 16 de agosto de 1863. Hay que volver a esa actitud ciudadana, a esa potencialidad de hacer cosas que tenemos los dominicanos sin nada en las manos. Hay que recordar que el grito de Capotillo lo iniciaron, la guerra restauradora, la iniciaron 14 hombres, de los cuales quizás 10 eran analfabetos y descalzos, y bueno, pero ahí está la posibilidad del dominicano de hacer cosas. Entonces hay que volver a Capotillo para entonces hacer la regeneración del Estado. ¿Y cuál debe ser la regeneración del Estado? Orientado
hacia el principio de devolverle al Estado su papel de referente moral de la sociedad. Eso parece muy eufemista, devolverle su papel de referente moral, para que así no pase lo que está pasando ahora, que todo el tejido social se está reproduciendo al margen de la ley. Sencillamente pasa igual que lo que sucede en una familia, donde el padre y la madre viven litigando, faltándose el respeto. Usted no puede pretender que los hijos sean santos varones de Dios, aunque se da el caso de que sí. Pero eso es un caso, eso es lo que justifica la excepción. Entonces, estamos frente a un Estado, y cuando hablo del Estado estoy hablando de los tres poderes que lo integran, que se subvierte a sí mismo. Estamos frente a un Estado subversivo, un Estado, fíjate qué ironía, el Estado subversivo, un Estado que no cumple sus propias leyes ni las hace cumplir. Entonces hay que devolverle al Estado su papel de referente moral indispensable. Eso que te he dicho, en esos 3 tips, no excluye lo que todo el mundo sabe que hay que hacer en el país, ¿verdad? Y para lo que no hay que ser especialista ni articular grandes programas de gobierno, porque yo te hablaba fuera de cámara de que los programas de gobierno están hechos. Todos son muy buenos, de los partidos tradicionales están muy bien hechos, lo hacen técnicos, y quizás los mismos técnicos, muy calificados, recogen las necesidades nacionales, más allá de los eufemismos. Pero si tú estudias entonces el informe de desarrollo humano, vas a dar cuenta, que es una radiografía de lo que está pasando en la República Dominicana, te vas a dar cuenta que lo que falta es voluntad política, una voluntad política que no esté hipotecada, ¿verdad?, que no esté comprometida con el despropósito nacional y otras causas. Entonces, nosotros hablamos de construir una nueva voluntad política, y eso presupone, como te decía, un nuevo gestor político. Fíjate que el profesor Bosch, cuando comienzan a organizar, y quizás antes, el PLD, ya hablaba del gran atraso político de la República Dominicana, gran contradicción, un pueblo que es aficionado a la política en ese grado, entonces tiene un atraso político, que los sociólogos y politólogos lo ligan con el mismo desarrollo de la burguesía nacional y del capitalismo en la República Dominicana. Por eso él hablaba de capitalismo tardío. Pero resulta que, llegado el momento, hay que plantearse esa premisa. Entonces el nuevo gestor político debe ser un hombre primero, fíjate que seguimos los tips, un hombre primero que ame la nación, ante todo, ¿no?, comprometido con la nación, más que amarlo, debe estar comprometido con la nación. Pero sobre todo el nuevo gestor político debe decir la verdad, porque ha sido la falta de verdad lo que ha llevado al gran engaño político a las grandes mayorías nacionales comprometidas con la miseria realmente. Entonces es un flaco trabajo lo que se ha hecho. Entonces nosotros, ese gestor político debe decir la verdad, pero además, y yo sé que por tu área de trabajo tú conoces lo que te voy a decir, un Estado de derecho como el que nosotros aspiramos requiere ante todo de ciudadanos. Nosotros hacemos mucho hincapié de que ese gestor político tiene que ser un ciudadano en el sentido cabal de la palabra, y para eso hay que formarlo antes y después de llegar al poder. Para ejercer la política, inclusive como gestor político, requiere de esa conciencia, y esa conciencia es estar consciente de sus deberes y estar consciente de sus derechos. Sin eso no hay posibilidad de Estado de Derecho ni de democracia alguna. Yo sé que no sé si te estoy interrumpiendo tu orden de pregunta, entonces sobrevendrá la gran inquietud, ¿verdad? Eso será posible, eso es posible, porque yo siempre digo que lo estratégicamente deseable debe ser tácticamente posible. Hay que delimitar los deseos con la realidad. Entonces también no debemos faltarle respeto a la inteligencia de la gente. Si usted, ni Quinta República, ni ninguna opción alternativa, no me gusta usar los asuntos de partidos minoritarios porque son parte de la crisis misma, salvo algunas honrosas excepciones que las hay, de la misma crisis de la democracia, de la misma lógica. Entonces, no podemos faltar el respeto diciendo que si competimos en buena lógica, en su lógica, con esos partidos no hay nada que buscar, no hay forma de competir. Por lo que eso presupone, los partidos se han convertido, los grandes partidos, en grandes corporaciones, inclusive financieras. Entonces, los costos de la política son buenos, pero hay que romper la lógica. Y me viene a la mente
yo sé que tú te formaste en los Estados Unidos, lo que acaba de plantear hace 1 o 2 años, quizás un poco más, las Fuerzas Armadas de esa gran potencia, que cuenta con toda la tecnología de punta, con todos los avances habidos y por haber. Y entonces ellos han planteado volver atrás. Ese llamado de volver atrás, de volver, estoy viendo ahora la política, de volver a hacer a la política como fue aquí hace un tiempo ya considerable, comenzar por donde se comienza, beber en la fuente pristina, beber en la fuente de la idea, eso de que se pretende la desideologización en la política dominicana, eso parece un argumento valedero, pero eso es parte de la lógica de la partidocracia. Por eso es que nosotros pretendemos romper esa lógica. Si se puede, rompiendo esa lógica, volviendo atrás, haciendo la política como la hacían nuestros abuelos, no de Concho Primo, sino estoy hablando como lo hacían los grandes partidos, esos mismos grandes partidos, como lo hacían los PRD y lo hizo el PLD, uno en los años 60, el otro en los años 70. Volver ahí, ¿verdad? Y entonces tú dirás, bueno, pues se necesita mucho tiempo. No, los tiempos que son importantes en la política lo marcan las grandes crisis. Los grandes fenómenos electorales no son fruto de los grandes partidos, son fruto de las grandes crisis. Yo te puedo hacer una sinopsis de los fenómenos contemporáneos en la República Dominicana, que no parten del tamaño de los partidos, ni la posibilidad de los partidos, sino de las grandes crisis. Ese es el gran dinámico. Y nosotros ahora mismo estamos envueltos en una gran crisis en la República Dominicana, que necesariamente va a encaminarnos a un fenómeno político, para construir una nueva voluntad política, para satisfacción de las grandes mayorías nacionales que parecen atrapadas, más allá de sus necesidades, como rehenes de sus miserias causadas por el mismo sistema político. Pero hay que ver nuestros antecedentes también. A mí no se me olvida, si haciendo un parangón con el clientelismo y guardando las diferencias de los tiempos, porque las hay, cuando en el 78 se produjo el gran cambio político, la alternabilidad política en la República Dominicana, yo recuerdo que se decía, le cogemos la fundita, pero no somos reformistas. Y entonces esos antecedentes están ahí también, como el heroísmo del pueblo dominicano. Y entonces yo pienso que eso es parte de la racionalización del pueblo, que siempre es inteligente, no, es fruto de sus necesidades. Y la gran crisis política en la República Dominicana se puede resumir en el hecho simple de que los 3 partidos mayoritarios en la República Dominicana han sido más de 3 veces, han estado más de 3 veces en el poder y no han resuelto los problemas fundamentales de la nación. En cambio, han involucionado en muchos aspectos. En otros ha habido avances, pero en otros han involucionado. Y en lo que han involucionado son las partes más sensibles a no solamente a la calidad de vida, sino aspectos como el de la seguridad, por ejemplo, que atañe a la ciudadanía en sentido general y a su propia supervivencia como Estado. Y además, en el caso mismo de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía, de los límites territoriales, del gran problema de la migración. Bueno, entonces yo pienso que en esas cosas, por eso se debe regenerar el Estado y hacer la gran revolución democrática de la que hemos hablado.